Hola niños, buenos días. Hoy día vamos a comenzar la clase número 41, en donde vamos a repasar contenidos para prepararnos para nuestra prueba de proceso número 2. Veremos hoy día los datos y probabilidades. Vamos adelante. Nuestro objetivo de la clase es aplicar la medición y probabilidades, ¿cierto?, en la resolución de problemas diversos. Aprenderás en esta clase a realizar tablas, interpretar datos, confeccionar gráficos y a interpretar gráficos. Vamos a realizar un repaso de contenido. Primero, ¿cierto?, en la práctica, que lo trabajamos siempre en matemática, antes está la teoría. La teoría, ¿cierto?, va antes de la práctica, en la cual te puede permitir, ¿cierto?, comprender aún más la práctica que vas a realizar. ¿Qué son los datos? Los datos son información concreta acerca, ¿cierto?, de hechos, elementos, etcétera, que permite estudiar, analizar y conocer un tema dado, ¿ya? Estos datos se pueden recopilar a través de las encuestas. ¿Qué es una tabla? La tabla, ¿cierto?, es un mecanismo, una herramienta que tiene la finalidad de mostrar datos recopilados en forma ordenada, datos que yo ya recopilé en una encuesta, yo los voy recopilando, ¿cierto?, los voy ordenando en una tabla en donde yo también puedo extraer información. Entonces, resumiendo, una tabla tiene la finalidad de mostrar datos que fueron recopilados en forma ordenada a través de una encuesta, ¿ya? Ejemplo, ¿cierto? Ahí aparecen dos tablas. En la que se habla en la de la derecha, ¿cierto? En la siguiente tabla se muestran los colores preferidos por los estudiantes de un curso para confeccionar un polerón. Los colores preferidos, aparece una tabla del lado derecho, los colores, las frecuencias. Recuérdense que las frecuencias fueron la cantidad de votos o de preferencias que hubo en este caso en el polerón. Y aparece otra tabla en la cual, ¿cierto?, aparecen algunos alimentos que fueron también votados. Es decir, recuerden que la tabla está mostrando una información en la cual yo puedo deducir, sacar, extraer información y contestar preguntas acerca de un tema dado. Nosotros, ¿cierto?, en esta presentación fuimos a la pizarra virtual en donde construimos, ¿cierto?, una tabla, más bien completamos una tabla con la información que estaba en la parte superior, donde dicen deportes preferidos por un grupo de estudiantes: gimnasia, fútbol, básquetbol, tenis. Cada ticket vale 2 estudiantes, por lo tanto gimnasia tuvo 6 estudiantes, muy bien. Fútbol tuvo 10 estudiantes y básquetbol tuvo 8 estudiantes y tenis 2. Con esos datos yo voy llenando la tabla, como a continuación, ¿cierto?, los voy presentando. En la parte superior, yo coloco el título a esta tabla. Por lo tanto, podría colocar en este caso deportes preferidos por los estudiantes o deportes preferidos. En la parte, el lado izquierdo, la variable. En este caso tendrían que ser los deportes. Y en el lado derecho, la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repitió ese deporte, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, yo se los muestro con mayor detenimiento. Los deportes, como les decía, y los alumnos que votaron para esos deportes. Aquí aparece, ¿cierto?, un ejercicio de datos donde se muestran, en el lado izquierdo, se muestran las horas de estudio. Cada relojito simboliza una hora, por lo tanto el lunes la hora de estudio fueron 3 horas, el martes fueron 2 horas y el miércoles fueron 3 horas. Muy bien. Y en el lado derecho aparecen las horas de televisión. El viernes, ¿cierto?, como el aparato de televisión simboliza 2 horas, el viernes vieron televisión 2 horas. El sábado vieron televisión 4 horas y el domingo vieron televisión 2 horas.
es tan importante identificar la información que me muestran los datos en las tablas, porque en este caso me lo están mostrando a través de pequeños ciertos ejemplos visuales, dibujos, en donde me dan una información. Yo esto lo puedo hacer una tabla en la cual puedo recopilar esta información más ordenada y después puedo graficar, que lo vamos a hacer más adelante. Es importante esta interpretación. Por eso les nombraba el gráfico. Los gráficos, ¿cierto?, son representaciones que entregan información. A mí me dan, yo veo un gráfico, inmediatamente a mí ese gráfico me entrega información. Por eso es tan importante que un gráfico tenga toda la información que es necesaria para que alguien lo comprenda, lo analice, lo interprete y pueda responder preguntas. ¿Ya? Por eso dice, son representaciones que entregan información. Tienen que ser capaces de entregar información. ¿Ya? Mediante rectángulos cuyos tamaños son proporcionales a la cantidad de cada uno, que son las barras. Estas barras pueden disponerse en forma vertical u horizontal respecto a dos dígitos que son perpendiculares, que son las variables, a los que se les asigna las variables de estudio que se realizan. Ahí aparece 1, ¿cierto? En la cual, ¿cierto?, en el eje vertical está la variable numérica y en el eje horizontal, de acuerdo a lo que yo estoy estudiando, en este caso está dando un ejemplo general, las variables, ¿cierto?, que tienen que ver con alguna cualidad de ese estudio. Pueden ser colores, alimentos, deporte, diversos temas. Y aquí aparece donde está en forma moviéndose, ¿cierto?, aparecen las barras. Aquí le llaman, ¿cierto?, rectángulos, nosotros le llamamos barras. Ejemplos de gráfico, ¿cierto? Aquí hay ejemplos de gráfico donde se da una situación. En un colegio, ¿cierto?, elegirán el centro de alumnos por medio de una elección a la cual se presentaron 5 listas. Ahí están las 5 listas. En el eje horizontal están las 5 listas. Entonces acá, lista de postulantes. Y en el eje vertical están la cantidad de preferencias. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que se lea muy bien el problema y luego se pueda graficar. Para sondear, para poder ver, para poder anticipar, ¿cierto?, para visualizar lo que podría pasar el día de la elección, se organizó una encuesta basada en una muestra. Se hizo una muestra en 50 estudiantes, los cuales se les preguntó. Y acá se graficó el resultado. Si ustedes se fijan en el eje vertical, hay algunos espacios donde ahí aparecen los números que faltan. Es muy importante, ¿cierto?, cuando aparezca así, ustedes inmediatamente lo llenen ahí. El espacio, ¿cierto?, del 1, 2, después 3, el 4, el 6, el 7, el 8, el 9, donde no haya algún espacio. ¿Por qué lo quise hacer así ahora? Y le saqué algunos números para mostrarles mejor cada barra. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?, la lista 1 va a tener 15 alumnos que votaron por la lista 1. La lista 2 va a tener 10. La lista 3 va a tener 3. La lista 4, 17. Y la lista 5, 5 alumnos. Por lo tanto, inmediatamente a través de este gráfico yo me puedo sondear, como dice ahí, ¿cierto?, cuál va a ser la lista que va a tener más votos y la lista que va a tener menos votos. Es decir, ya voy a poder anticipar cuál va a ser, ¿cierto?, la lista que va a ser la ganadora para elegir este centro de alumnos. ¿Ya? Después seguimos mostrando, ¿cierto?, lo que estamos haciendo recién, una interpretación de los gráficos. Lo mismo que estamos haciendo ahora. En donde hay un gráfico, tiene un título, en este caso son árboles nativos observados en una excursión. El eje vertical, la cantidad de árboles, el eje horizontal, ¿cierto?, los niños que observaron estos árboles nativos. Susana, ¿cierto?, observó 4, Jaime observó 10, Karen observó 8 y Roberto observó 6. Inmediatamente yo puedo inferir, puedo preguntar cuántos árboles observaron en total, puedo preguntar cuál fue el niño que observó más árboles, ¿ya? ¿Cuál fue la diferencia entre el niño que observó más y el que observó menos? En este caso, Jaime y Susana, ¿cierto? Jaime observó 10, Susana observó 4, la diferencia sería de 6, que hubo una diferencia ahí de 6 árboles que uno y el otro quedaron, ¿cierto? Puedo hacer
Puedo hacer una variada interpretación si un gráfico está bien confeccionado. Y cierto, ahí les expliqué lo que recién les hablé, que significa el eje horizontal, donde le voy a dar nombre, le voy a dar una cualidad. El eje vertical, donde se coloca la información numérica, ¿cierto? Y al interpretar esta barra se puede decir que Jaime observó un total de 10 y así fue nombrando cada una de las barras. Ejercicios de gráficos, también acá. Kilogramos de frutas consumidas. En marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿cierto? Y me da una cantidad X de fruta consumida. Kilogramos de fruta consumida. Por lo tanto, yo puedo decir, inferir ahí, antes de contestar las preguntas del lado derecho, yo puedo decir que en julio hubo un mayor consumo de kilogramos, ¿cierto? De kilogramos, perdón, de frutas consumidas. Ya en marzo hubo una menor cantidad de kilogramos de fruta consumida. ¿Cuál podría ser la diferencia entre mes y mes? Puedo contestar también que representa, ¿cierto?, la altura de cada barra rectangular, que lo hicimos en clase, representa, ¿cierto?, la cantidad en kilogramos de frutas consumidas. ¿En qué mes se concurrió, en este caso se consumió, ¿cierto?, una cantidad mayor de fruta? Mes de julio. ¿Y en qué mes se consumió una cantidad menos? En el mes de marzo. Interpretación de gráficos también. ¿Qué plato fue el menos preferido? ¿Cierto? Aquí aparece pollo con arroz. ¿Cuántas personas cogieron arroz con carne? Ahí aparece, ¿cierto? 8 personas. ¿Y cuál fue el plato con mayor preferencia? La ensalada con pescado. Y puedo hacer variadas preguntas, niños. Lo que pasa es que ustedes siempre tienen que focalizar esto. La interpretación tiene que ver con la información completa. Yo a raíz de esto puedo ver, ¿cierto? Puedo hacer una buena interpretación. Si un gráfico está completo, si un gráfico está bien confeccionado, yo puedo hacer una buena interpretación y puedo comparar mis respuestas, ¿cierto? Y verificar si están buenas. Construcción de gráfico. Para construir, solamente recordar, lo hicimos en clases también, decir el tipo de gráfico que voy a utilizar, en este caso de barra, poner el título, establecer las variables vertical, horizontal, los nombres, el nombre del gráfico, dibujar las barras, ¿cierto?, con altura proporcional a los valores, ¿ya? Es decir, realizar un buen trabajo. Y mi ticket de salida, que lo vamos a realizar, ¿cierto?, para construir un gráfico de barra a partir de los datos entregados en esta tabla. ¿Qué género de película prefiere? El drama, el terror, el suspenso, comedia o ciencia ficción. Y ahí aparecen los valores donde usted tiene que colocar en la parte superior, ¿cierto?, el título, el tipo de variable en forma vertical, numérica, y en horizontal, ¿cierto?, podría colocar ahí el drama, el tipo de película, el drama, terror, suspenso, comedia y ciencia ficción. Bien, niños, ojalá les haya gustado la clase. Envíen el ticket de salida, ¿cierto?, cuando ya lo tengan listo. Y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Y recuerden que todos tenemos, ¿cierto?, la capacidad de aprender y tenemos la responsabilidad también de poder ayudar a quien también lo necesite en estos tiempos que tanto lo necesitamos. Hasta luego, niños.